Está con nosotros un amigo de la casa. Estoy hablando del querido Ignacio. En realidad es Alejandro Ignacio Pascual Lerario, ya me lo corrigió varias veces. Mira. Pero es más popularmente conocido, no solamente en Salta, sino en toda Latinoamérica, el Caribe y la vieja Europa, como el Dibu del Diario de la Felicidad, que hace mucho no venía con nosotros y ya está acá sentado en nuestro estudio. Hola Dibu, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Fran, hola Marti. ¡Wow! ¡Qué impresionante la presentación! Palma, pulpo. Sí, Pulpo, poner una palma al dibujo. Llegó, lo tenemos. Arranquemos por el principio, cronológicamente. La última vez que hablamos con vos fue para que nos invites a participar del evento que hicieron con el diario, el Día de la Felicidad, que fue el 20 de marzo. Ya parece lejanísimo, pero en realidad pasó rápido. La verdad Sí, es que pasó rápido. Pasaron muchas cosas. Y además sé que ese evento es uno de otros que van a venir. O sea, es uno de muchos que se vienen haciendo, pero además la antesala de algo que está empezando a armándose. Sí, hermoso. ¡Wow! Mirá el tiempo que pasó de que no veníamos acá al programa. Es que, bueno, fueron sucediendo cosas. Pero sí, contento, lo que fue el evento fue espectacular, una movida, cada vez más gente y la temática que tiene, ¿no? El diario del Paseo de la Felicidad con su mensaje de conciencia en el agua, en la alimentación, en los talleres, en los sorteos, los premios. Y lo queremos volver a repetir quizá ahora más para el veranito, Bien. Ya sea una chocolatada mediante o una sección de jugos, pero seguir con la temática e impulsando lo que es el pensamiento positivo a través de buenos hábitos. Qué lindo. ¿Dónde la gente puede visitar todo lo que hacen ustedes en el Diario de la Felicidad? Así vamos anunciando. ¿Dónde te pueden seguir? Para esa gente que por ahí te está escuchando por primera vez, hay un montón de gente conectada que ya te conoce, pero hay otra gente que no te conoce o gente que está escuchando la radio y que dice, ¿quién es el Dibu? ¿El Dibu lo van a encontrar dónde? En el diariolafelicidad.com.ar tenemos nuestra página web, a través de nuestras plataformas, en Instagram, YouTube y TikTok, el Diario de la Felicidad, y se pueden encontrar con el contenido que venimos haciendo, con lo que fue el evento, cómo se trata el evento y lo que trae esta nueva miniserie que estamos ahora terminando en el capítulo final. Espectacular. De lo que fue la resiliencia del agua. Me encanta. En un ratito, la canción que está sonando de fondo, justo el operador está preparando lo que sigue, pero después quiero que escuchemos un poquito de esa canción que me encanta. Es la canción de la felicidad, del Diario de la Felicidad. Sí, el ringle del diario hecho por nuestro amigo Nahuelito. Siempre, ¿no? Tratando de nuestras pequeñas cosas, 13 años ya de haciendo el Diario de la Felicidad, naciendo de papel hasta poder llegar a lo que hoy lo digital y los videos, y uno poco a poco va puliendo, y este ringle hermoso que representa, ¿no? En el Diario de la Felicidad. ¿Por qué crees que... Basta de noticias negativas. ¿Por qué crees que la comunidad, nosotros, Marti hablaba de que venimos armando también la comunidad de Punto Uno, viene creciendo por suerte, y que además formamos alianzas con otras comunidades, creemos que compartimos parte de nuestras comunidades con el Diario de la Felicidad y ustedes comparten parte de la audiencia y de la comunidad de Punto Uno? ¿Por qué crees, por qué se mantuvo con vida durante ya 13 años y sigue creciendo el Diario de la Felicidad? Una, eso, ¿por qué sobrevive? Y otra, ¿por qué crece? ¿Por qué cada vez más gente se siente identificada con esa forma de ver el mundo, de vivir el mundo, de sentir el mundo? Bueno, creo que nos mantenemos por ser genuinos también, entonces eso no es pesado, el simplemente ser uno mismo, hacerlo desde el corazón, realmente con una entrega sin esperar nada a cambio, sino algo para nuestra comunidad, es lo que nos permite permanecer haciendo el diario, que la comunidad continúe y sigue, no es que se pierde, sino que sabe, siempre está latente, sabe que si hay alguna movida, ya sea algún evento o alguna vez cuando salimos a interactuar en la calle, como ahora que se viene el agosto, que hemos hecho ahí en el Monumento de la Pachamama. Sí, ahí estuvo nuestra compañera Marti. Sí, claro, ¿se acuerdan? Y sí, ahora está espectacular ese lugar. Sí. Ya no se puede ahí, capaz que, no sé, habría que pedir permiso, pero se puede hacer. Y que se enteran de las movidas y las cosas que hacemos y que de corazón. Imagínate, el evento es
gratuitos, de entrada libre gratuita. Y fue la usina cultural en la parte del anfiteatro, que es enorme, y utilizando incluso parte del parque para las instalaciones y las atracciones que armaron. Sí, cada vez la movida es más grande, vamos tomando un poquito más, pero siempre la idea es que sea la familia, estemos todos juntos. Y es un lugar, un evento libre y gratuito, o sea, gratis, donde tenés alimentos que quizás nunca probaste, gratis para comer, para tomar. Que, por ejemplo, que además yo vi frutas, me acuerdo, pero habían otras cosas más elaboradas. Sí, que la gente que iba, justamente entraba al evento, participaba y tenía a disposición esos alimentos. Bueno, principalmente había de la mano de Línea Dorada, crackers, que son unas barritas saladas y crocantes a base de semillas de lino dorado, frutas deshidratadas, frutos secos, nueces activados y deshidratados. Teníamos la gente, nuestros amigos de Quesillo Güemes, también con distintos tipos de queso, la gente de la red de alimentos de Salta, que está bueno, un buen punto para poder encontrar alimentos agroecológicos y de producción local, también llevando dulces, llevando panes, la gente de Juan Blas dándonos pancitos de masa madre, yogur griego, la torta al final sin harina y sin azúcar, con chocolate espectacular. Un poco de todo, y la renovación constante en el puesto de mate, en el punto de agua justamente. Ahí podías calentar tu agüita, podías encontrarte el agua de mar, la agüita salada, la gente de Bien de Mar hablándote y comentándote un poco lo que es el agua de mar, con electrolitos, con vida, varias cosas que quizás... Cierre de lujo con gas. Y bueno, el gas que siempre está ahí... En cada evento dice, no importa, qué artista, vamos al diario, ¿no? Y sí, cada vez crece más. El otro día me lo crucé y estaba entrando a la Güemesiana, también ahí a Juli, está presentando un documental también, ¿no? Mirá. Sí, habría que invitarlo alguna vez. Sí, lo vamos a invitar. Ahí. No, ya vino, lo vamos a invitar de nuevo. Un capo gas, bueno. También el sorteo aparte los talleres que hubo. Era en la previa del Mundial. Era la previa del Mundial, estuvimos con el Chueco Lerari, un personaje nuevo del diario, claro, que es el que lleva adelante el campeonato de pataditas y pelota a las tribunas, que bueno, no fue de pataditas, fue de rodillitas, un poco más complejo. Corto. Sí, porque si no la vez pasada subían chicos, te acordás, 30, 50, 100 y cada uno le metía. Era larguísimo. Larguísimo. Pero qué espectacular, y las pelotas, la tribuna, la gente, imagínate si ganaba árboles frutales, gorras, remeras. Llevaban paltas, mango, había una planta de café también, increíble. Y los padres con su hijo más chiquito disfrutando en el escenario, y también había como para los niños, los atriles siempre para pintar ahí que nos dona a colorear. Entonces vos estás con tu hijito y estás participando de todo y está ahí al lado también. Entonces hermoso, una super movida que la queremos ver si la podemos llevar ahora para el Parque Sur, para la zona sur de la ciudad. Eso te iba a decir, hay mucha gente que dice, che, este evento está para hacer lo que salga de gira, más o menos. Ojalá que sea así. Cuando tenga fecha, Igna, querido, Dibu, avisanos y nos sumamos nosotros también. Ahora me gustaría que nos cuentes un poco, estuviste haciendo un montón de cosas durante estos meses en los que no viniste acá, pero una de las que por lo menos a mí me pareció muy linda, muy simpática y que ahora ocupa las redes sociales del diario porque es lo que están moviendo ahora, lo que estrenaron hace muy poquito, que tiene que ver con un mini documental filmado íntegramente en Centroamérica. Contame un poco de eso, porfa. Bueno, lo que estamos presentando se llama la miniserie La Resiliencia del Agua, que bueno, cuando tuve la oportunidad de poder viajar ahí para la Ribera Maya, para esa península, por motivo de que se casaba mi hermana y hacía el casamiento ahí, entonces me tuve que trabajar mucho para llegar. Y después, una vez de poder estar ahí, decir alguna de las cosas que mucho me gusta hacer, que es viajar, y sobre todo viajar solo. Cuando uno viaja solo se puede conectar. Es difícil, hay que animarse, ¿viste? Varones, mujeres, pero animarse a viajar solo es una muy bonita experiencia. Y bueno, estuviste ahí, en el Caribe viajando, obviamente con mucho esfuerzo, de manera inédita, pero dijiste voy a aprovechar. No solamente vengo a disfrutar, a conocer, a hacer turismo, voy a hacer algo que deje algún valor. Sí, me llegó una información que ahí fue que me despertó, ¿viste? Es como que me dice, Nachito, ¿vos sabías que en este lugar del mundo es el único lugar donde existen cenotes?
Yo le digo, ¿saben lo que es un cenote? No, explícame, ¿qué es un cenote? Te iba a preguntar. Un cenote son formaciones de túneles adentro de la tierra de agua dulce, que pueden ser cerrados, abiertos, o semicerrados y semiabiertos, que es en un lugar bien conocido porque hay mucha vida también dentro de los cenotes, puede ver pescaditos, hay lugares donde puedes bucear, puedes bajar como hasta 10 metros, donde encontraron que igual en el capítulo 3 vamos a ver lo que son los cenotes, pero hasta encontraron rastros de ceremonias que hacían los antiguos mayas, y hasta inclusive han encontrado dentro de los cenotes fósiles de mamut, del tigre de Bengala, de esos tipos de fósiles han encontrado dentro del cenote, o sea que es una formación que tiene mucho tiempo en la tierra, y es como que sea... Es muy bonito, muy mágico, muy paradisíaco lo que son los cenotes. Y decía, pero ¿por qué en este lugar es el único lugar en el mundo donde hay cenotes? Claro. Y ahí es donde después podemos descodificar que se dio por la caída del meteorito. Ahí fue el famoso meteorito que cambió la Tierra, que produjo la extinción de los dinosaurios. Ahí cerca, en el norte de la península, ahí por Progreso, Chicxulub, algo así se llaman esos nombres, que delimitó y dejó como que no hay un cráter del meteorito, digamos. No es que vos podés llegar al cráter, o todavía no sé si te pueden dar esa información, pero lo que marcó fue que el perímetro se dio de lo que fue toda la circunferencia del impacto, es como se formó un anillo de cenotes, como estas formaciones de túneles en medio de la piedra con agua dulce. Cráteres, por decirlo de alguna manera, de los más chicos de lo que dejó, y subterráneos de lo que dejó el impacto del meteorito. Adentro de la tierra y en el mar, o sea que también los podés encontrar en la periferia del mar. Qué bárbaro. Y justo, bueno, como sabés que somos defensores del uso y el cuidado del agua, somos peregrinos del agua, y justo como se está dando toda la movida de los glaciares en esa época, que salió eso, lo de la ley, que ahora esperemos que lo de la tierra, lo de la ley el 6 de agosto salga positivo y no salga... La ley de extranjerización. Sí, y justo se estaba dando lo de los glaciares, y vos te das cuenta ahí lo importante o cómo proliferó toda esa zona y todas esas culturas por el agua. Y sí. Por el agua y cómo se ubicaron en el agua, sabiendo que es una península donde no hay ríos, que hay 1 o 2 ríos nomás, entonces todo el agua que hay potable es a través subterránea. Empecemos a ver, sí, tenemos tiempo para ir viendo. Empecemos con el primer video de esta miniserie, que la pueden encontrar en la cuenta de Instagram, de Facebook y de TikTok de El Diario de la Felicidad, miniserie que se llama La Resiliencia del Agua. Este es Progreso, un lugar de mar, de sol, de vida. Aquí la gente camina, chambea, hace yoga. Los pájaros vuelan, el mar respira. Todo parece tranquilo, cotidiano, normal. Pero lo que vemos hoy no fue siempre así. Hace millones de años, en este mismo lugar, ocurrió algo que cambió la historia del planeta para siempre. La caída del meteorito. Y gracias a este impacto, la vida con el agua encontraron una nueva oportunidad. Primer capítulo, en Progreso, así se llamaba esa ciudad. Ahí es el lugar donde, muy cerca donde cayó el meteorito, y donde también está el museo, que es donde te muestra un poco toda la evidencia que tiene, y te van contando la historia del meteorito. No quiero que me spoilees más, porque quiero que lo vayamos viendo y de última vamos comentando. Vamos con el segundo, Pulpo, si lo tenés a mano. Ahí está, este es el museo. Es el museo. Mucho antes que existiera la vida como la conocemos, ya existían fragmentos de ella viajando por el universo. Rocas que atravesaron millones de años hasta llegar a la Tierra. Algunas más antiguas que nuestro planeta, y todavía las podemos sentir. La vida comenzó a evolucionar. Durante millones de años, la Tierra cambió y se llenó de formas increíbles. Los dinosaurios dominaron el planeta y parecía que nada podía detenerlos.
Pero ¿Qué lugar? hace 66 millones de años algo cambió. Un asteroide de más de 10 kilómetros de diámetro impactó contra la Tierra. Sería como el Cerro San Bernardo atravesando el cielo. ¡Wow! La ¡Qué energía referencia! liberada fue inimaginable. Fuego, caos, oscuridad, cambio de clima. Más del 70% de las especies desaparecieron. Y durante un tiempo la vida quedó al borde de desaparecer. Pero la naturaleza tiene una forma silenciosa. Se adapta, evoluciona y vuelve a empezar. Porque después de cada cambio, la vida siempre encuentra la forma de continuar. Y el agua marcó el sendero. Qué bueno, la verdad que ahí estoy viendo mucha pedagogía. Me encanta porque contás de manera muy sintética, contás la historia de la Tierra, en parte, la historia del asteroide, cómo cambió la faz de la Tierra, cómo cambió la organización de la vida y cómo es que la vida estuvo medio pendiendo de un hilo y resistió, y esa resistencia estuvo guiada por el agua. Y después sí fue lo que manifestó fue la era del agua, después de esa caída, de ese reset que tuvo la Tierra, porque ahí en el museo, que es muy interactivo, te cuenta que fue como el quinto reset. Claro. El que pasó ahí. Y cómo volvió a tener su vida, el curso, después de eso, el agua. Es como que también el calor que había en la Tierra y todo como habrá sido en ese momento, empezó a salir, se empezó a expulsar y empezó a abrirse y empezó a tener mucha vida el agua, empezó a tener protagonismo. Pasó también lo de la glaciación. Y ese museo está buenísimo porque bueno, ahí podemos ver, ahí está uno del meteorito más antiguo, es el primero que sale, el meteorito más antiguo que hay de la Tierra, el Jax Wills ese. Mirá vos. Y hay hasta meteorito de la Patagonia. Mirá vos. ¿Viste ese que sale ahí? Hay uno que es de la Patagonia también, que es bien antiguo. Y bueno, y esos rastros, por ejemplo, que sale del rinoceronte blanco extinto. Y cómo esto cambió, ¿no? la vida del planeta. Y gracias al impacto en esta zona fueron lo que viene, se nota que es el capítulo 3. Vamos con el capítulo 3. Península Maya, anillo de cenotes. La vida volvió. Después del impacto, la Tierra quedó marcada para siempre. Y alrededor del antiguo cráter empezó a formarse algo extraño. El anillo de cenotes. Un sistema de agua subterránea que todavía atraviesa toda la península, porque en esta tierra donde no existen ríos superficiales, el agua aprendió a surgir bajo las piedras. Algunos cenotes quedaron abiertos hacia el cielo, otros permanecieron ocultos en cavernas profundas. Y millones de años después, la vida empezó a crecer alrededor de ellos, de estalactitas a animales, de pueblo a civilizaciones. Incluso bajo el mar, el agua dulce y el agua salada siguen conectadas a través de túneles y arrecifes, porque el impacto dejó una herida, pero el agua la transformó en vida y todavía hoy sigue fluyendo debajo de nuestros pies. Increíble. Donde el agua permaneció, la vida empezó a organizarse. Qué lindo los pajaritos saliendo del cenote. Es que tiene como una cola de reloj. Bueno, ahí las estalactitas, ¿viste el tamaño que tenían? Las estalactitas son las que... La que bajan ahí, está la estalactita, y la otra que sube de abajo para arriba, que no me acuerdo su nombre, pero crecen 1 centímetro por año. ¿Viste el tamaño por año? 1 centímetro por año. Wow, y son ¿Viste gigantes. el tamaño? Wow, impresionante. Qué larga, ¿no? Bueno, me imagino que te hace, por empezar, darte cuenta de que somos un chispazo en la vida, nosotros, los seres humanos y nosotros en particular, nuestra vida en particular, y otra de que somos parte de algo magnífico, de un milagro. Totalmente, de una creación que es perfecta. Increíble. Vamos con el cuarto, si lo tenés, Pulpo querido. Mérida es una primera ciudad colonial, así tipo como Salta. Donde el agua permaneció, la vida empezó a organizarse.
y con el tiempo surgieron pueblos, caminos, ciudades. Mérida fue construida sobre una antigua ciudad maya, dos mundos diferentes compartiendo la misma tierra. Las piedras cambiaron de forma, pero muchas historias siguieron presentes. Iglesias levantadas sobre antiguos templos, nuevas formas de entender el tiempo y una ciudad colonial creciendo sobre la memoria de otra civilización. Pero incluso entre conquistas, cambios y conflictos, la cultura nunca desapareció por completo. Sigue viva en la música, en los mercados, en los sabores, en las casas, en las calles, en la memoria de su gente, porque la historia no avanza en línea recta, se mezcla, se transforma y continúa fluyendo, como el agua bajo estas tierras. Qué bueno, de verdad muy parecida a Salta esa ciudad. Sí, linda. Aparte, es como una Salta hace unos 200 años, claro. Unos 100 años, por ejemplo, todavía están las carretas. ¿Te acuerdas cuando éramos chicos y estaba el... Sí, había carretas todavía, qué viejos que somos, habían carretas de la 9 de julio, Zulkis. Eso, claro, está la canción esa, oiga, cocherito, ¿por cuánto me va a llevar? También me llamó la atención que en este lugar hay una calle, hay como un paseo, así que es tipo como el paseo a Güemes, que son todas casas así... de bien opulentas, grandes, así todo como esa cuadrita que hasta el monumento, pero es una avenida así, y es como que un montón de cosas y simetrías que vos vas viendo que eran se estaba dando igual en todas las ciudades coloniales. Las colonias, sí. Y ahí queda todavía. Pero igual acá, en esta ciudad, por lo menos en la que mostrás en este capítulo, es una ciudad en la que permanece mucho más viva también la cultura previa. Sí, acá en Salta es antropológico lo que conocemos de la cultura previa, no construimos nuestra ciudad sobre ruinas o la amalgamamos o construimos encima de eso, sino que destruimos todo. Y debe ser una ciudad también importante porque era una ciudad maya, todo ahí ya no quedó rastro de esa ciudad, que después me fui dando cuenta cómo iban conectándose como todas las ciudades y como fue acá también en Sudamérica. Pero que no quedó ningún registro, salvo esos monumentos que todavía tienen algunos bloques de lo que eran y han hecho la iglesia y quedan un par de bloques como sale en el video. Pero ha sido súper imponente, sobre todo la ciudad también que está escondida todavía ahí en Progreso, donde vimos, seguramente ahí todavía hay una ciudad maya, que es la que salía al otro lado del mar, que después cuando terminemos la serie vamos a ver que tenía puerto de un lado, como no va a tener puerto del otro. Bien. Pero ahí se van conectando. Vamos con otro capítulo. Y ahora viene eso, ¿no? Un poco las memorias de todas esas ciudades. Bien. Península Maya. Memorias. La historia no se puede tapar de un día para el otro. A veces permanece oculta en objetos, en piedra, en cristales, en marcas que dejan las personas sobre el tiempo. Muchas de las piezas que sobreviven pertenecieron a civilizaciones mayas o coloniales. Objetos cotidianos, símbolos, creencias, fragmentos de una cultura que entendía perfectamente la naturaleza y el agua. Y aunque el tiempo, guerras y conquistas transformaron esta tierra, parte de esa memoria todavía sigue presente, porque algunas de esas civilizaciones desaparecieron, pero el agua tiene memoria y su huella sigue presente. Wow. El agua tiene memoria y su huella sigue presente. Qué bárbaro, bueno, mucha riqueza. Sí, mira esa pieza, esa es toda de coral, del coral, y mira cómo te ve, ¿no? Impresionante. Mucho, y eso, los museos y las cosas que tienen, esa mixtura. Obviamente poco de lo que quedó, no hay mucho ahí, y otros grandes museos, algunos tienen réplicas, pero bueno, ahí en ese tiene varias piezas bien bonitas y se combinan, ¿viste? Las dos, lo colonial con la ciudad que pasó. Hermoso. Y un poco también lo que es, porque también se fue dando así también, igual que en Argentina, como que en estos lados, ¿viste? La independencia, la revolución, la emancipación de la corona, de los ingleses, cómo ayudan un poco, así, aunque esté allá en la península, un poco la misma historia que hay acá y con sus revolucionarios también, que también salen ahí en esos museos. Nos queda, creo que para ver un videíto más, dibujo. No vemos el quinto. Son 9 capítulos. ¿Cuánto vamos?
4. 5. Vamos con el 5. Vamos al sexto. ¿Vamos al sexto? Ah, bien, sí llegamos, entonces le Sí, metamos. son de un minutito. Sí, no, le metamos. Uxmal. Capítulo 6. El conocimiento. Mucho antes de la Estas son llegada las de famosas los pirámides. colonizadores, ya existían pueblos que aprendieron a vivir sobre esta tierra. Uxmal fue una de las ciudades mayas más importantes de la península. Se cree que aquí llegaron a vivir 50.000 personas, pero existía un problema. En esta región no existían cenotes ni fuentes grandes de agua. Entonces aprendieron a cosechar del cielo, de la lluvia, del dios Chak. Por eso es que su figura aparece una y otra vez entre las piedras de la ciudad. Porque para los mayas el agua no era un recurso, era una supervivencia. Construyeron aguadas naturales, chultunes excavando la piedra y cisternas para almacenar agua y alimentos. Incluso muchas de sus construcciones fueron aprovechadas para poder almacenar el agua de lluvia. Nada estaba hecho al azar, cada detalle tenía un propósito. Uxmal no solo demuestra el avance arquitectónico, sino también el poder de adaptación, la capacidad de entender la naturaleza y vivir con ella. Porque cuando el agua define la vida, Claro. cada gota Pa'l es borracho. sagrada. Cada gota es sagrada cuando el agua define la vida, hermoso. Me encantó la Hermoso. importancia de cómo la tenían que administrar. Y en ese, imagínate que no tenían cenote ni río, ni agua. ¿Cómo hacían? Y lo caso, porque mirá lo que es la construcción. No, la cantidad de gente ingeniería, era sin agua. ingeniería pura en Uxmal. Pulpo, avancemos con el que sigue, capítulo 7 de la miniserie de la resiliencia del agua. Sonido. El encuentro. En medio de la península maya existió un lugar donde todos los caminos parecían encontrarse. Chichén Itzá no era solamente una ciudad, era un centro ceremonial, político, espiritual y también humano. Durante fechas importantes, como los equinoccios, miles de personas peregrinaban de distintos puntos de la península siguiendo los Sakbeks, los antiguos caminos blancos mayas. Aquí se intercambiaban semillas, conocimientos, historias, creencias, se abrían los templos, se hacían ceremonias y el gran juego de pelota se convertía en mucho más que un deporte. El sonido de la pelota golpeando entre las paredes todavía parece resonar entre las piedras. Tapok-tok, tapok-tok, tapok-tok. Cada partido representaba una conexión entre la vida, la muerte y el universo. Pero debajo de esta ciudad existía otro mundo, un entramado de cenotes, cavernas y túneles subterráneos conectados por el agua profunda de la tierra. Ahí se hacían iniciaciones, rituales y ceremonias sagradas, que seguramente fueron iniciados los jugadores de Tapok-tok. Porque para los mayas el agua no solamente era vida, era también el ingreso a Xibalbá, un portal espiritual con los muertos. Y quizás por eso, millones de años después del impacto que transformó esta tierra, todo volvió a reunirse alrededor del agua. Impresionante. Qué zarpado, qué lindo. Eso ya nos vamos. Ahí ya nos contás un poco sobre la cultura. Claro, y lo que iba pasando a diferente, viste, de la otra pirámide que vimos en Uxmal, que era toda curva que hacían para recolectar el agua. Acá ya era el punto de iniciación, ¿no? Estos caminos que existían, todos convergían ahí a Chichén Itzá, que del norte, el del sur. Es la más famosa, podríamos decir vulgarmente, la que todos conocemos por las fotos, donde se proyecta la serpiente. Claro, cuando es el equinoccio, y que todavía no se puede explorar, pero todo adentro de Chichén Itzá, todo lo que está es el complejo más grande que tiene, lo más místico, que está por adentro adentro de la tierra. Hay cavernas, túneles que se unen, que todavía no se puede entrar, explorar, investigar. Pero vos te das cuenta que ese lugar era donde iban de todos los lugares a, justamente, imagínate, cuando se da el equinoccio,
Lo de Todos la los pueblos serpiente, llegaban ahí. Llegaban y como todo pueblo cuando llegaba, así cuando vemos en otros lugares, llegaban con... Intercambio, exactamente. conocimiento, educación. Y todos paraban, ¿viste? Y dormían ahí, estaban ahí, porque el equinoccio ese de la serpiente dura 5 días, entonces los 5 días y así. Y estaban todos los otros templos abiertos, por ejemplo, el templo de Venus, y te enseñaban de Venus, el templo del agua, los baños a vapor que tenían, o sea, estaba todo funcionando en ese. Imagínate, te esperaban para esas fiestas. Vamos era con acá en el el número 8. ¿De qué se trata el número 8? Y ahí ya estamos llegando ya al final, al otro lado de la península, que es, son estos caminos de Cobá, capítulo 8. Que acá es muy loco porque, bueno, ya lo contás, está rodeado de Medio de la lagunas. selva, Laguna. rodeada de lagunas y Ahí está. caminos, surgió Cobá, una ciudad maya conectada con el agua. Su nombre todavía parece recordarlo: aguas agitadas. Aquí, la selva avanza entre las piedras, como si el tiempo nunca se hubiera detenido del todo. Los antiguos Akbegs, los caminos mayas blancos, Está bueno, por eso podés ir en conectaban bici Cobá adentro. Hermoso. con otros pueblos y centros ceremoniales por kilómetros de vegetación. Mientras el agua daba vida a la tierra, la ciudad seguía creciendo alrededor de ella. Estelas, templos y pirámides todavía muestran marcas de una civilización conectada profundamente con la naturaleza. Incluso aquí, las historias del inframundo del Xibalbá y sus ritos sagrados seguían presentes. Pero entre tanta selva y misterio, hay algo que te llama la atención: los árboles sagrados de ceiba liberando sus semillas al cielo, como si la propia selva siguiera respirando memoria, porque en la ciudad de las aguas agitadas, la naturaleza nunca quedó separada de la civilización, y todas esas historias y caminos, tarde o temprano, terminaban llegando al mar. Qué bueno, me encanta porque solo en esa península uno puede ver tres formas de vida y de cómo se instalaba la ciudad diferentes. Una rodeada de cenotes, con acceso relativamente fácil, otra mucho más seca, sin ríos, sin cauces cercanos, y esta en el medio de la selva, llena de agua. Y de lagunas, que esas lagunas tienen cocodrilos, por eso le llaman agitada, porque varias veces se han mezclado, hubo inundación y se movían los cocodrilos de un lado al otro. Hasta hoy en día es peligroso meterse en alguna de esas lagunas, y lo que me sorprendió ahí fue como el árbol sagrado que le llaman ellos, que es la ceiba, que para nosotros el palo borracho, que en ese lugar selvático, como crece el árbol, cuando estaba caminando, justo era la temporada, vos veías para el cielo un montón de los algodoncitos, ¿viste? Cuando el palo borracho tira, y unos algodones, que me hizo acordar ya la película de Avatar, ¿viste? Así como es Eywa, ese árbol sagrado, así, un poco de dónde viene también, dónde han sacado un poco la idea. Y sucede, ¿viste? Estás por el medio de la selva y de repente, ¿qué es este baño de pompones blancos por el cielo? Es impactante. Impresionante. Gobernada por una mujer, el único registro que queda ahí de esa ciudad de Cobá, que era gobernada por una mujer. Espectacular, toda esta miniserie la pueden encontrar en el Diario de la Felicidad. Dibu, presenta el último y nos vamos con ese. Yo los invito a que lo sigan al Dibu y sigan el Diario de la Felicidad en las redes sociales, así pueden revivir esta hermosa miniserie. Sos bueno documentando. Sí, estoy contento de esta miniserie porque grabar, muy hacer bien el lograda, guión, realizador completo. así total, entonces después de años de llevar, poder ya, concluir con una miniserie serie y poder hacerlo, nos pone contentos, estamos bueno, son años de ir aprendiendo, también aprendiendo de acá. Y bueno, Presentalo a ese y nos vamos. Vamos al capítulo 9 antes de irnos, el final. Acuérdense que pueden ver la serie completa en diariolafelicidad.com.ar, en el canal de YouTube. Y el Diario de Felicidad, nada más abundante que lo justo. Te cansaste de leer noticias negativas, sumate, prendete al diariolafelicidad.com.ar. Prohibido el consumo para aquellas personas que no quieren cambiar su hábito de vida y ser felices. Vamos, Pulvito, con el 9. La resiliencia del llegó, agua. claro. El agua llega al mar. Capítulo Después final. de atravesar selvas, cavernas, ciudades y templos, el camino finalmente llega al mar. Tulum fue una de las últimas grandes ciudades mayas construidas al frente del Caribe. Un lugar donde la tierra termina
y el agua vuelve a abrirse hacia el horizonte. Aquí, las murallas protegían la ciudad, pero el verdadero vínculo seguía estando en el agua. El mar conectaba rutas, culturas y conocimientos a través de toda la costa mesoamericana. Incluso aquí vuelven a aparecer las figuras del dios descendente y del dios ascendente, como si todo el recorrido maya estuviera conectado por los mismos símbolos, las mismas creencias, el mismo cielo. Debajo de estas tierras el agua siguió moviéndose como hace millones de años, formando cuevas, cenotes y ríos subterráneos que todavía desembocan en el mar Caribe. Y quizás por eso, durante todo este viaje, entendimos que el agua nunca fue solamente un recurso, fue memoria, caminos, encuentros, supervivencia, porque incluso después del impacto, incluso después del tiempo, el agua siempre encontró la forma de seguir adelante, igual que la vida. Increíble. Impresionante. Me encanta. El agua. Gracias, Dibujo. Despedinos, Ok. Marti, querida, que nos pasamos bastante, pero bueno, valió la pena. Nos vemos mañana, quédense conectados que hay bastante programación.